Capítulo 10. Lo justo y lo bueno. Por Adela Cortina. Parte 1. Lo bueno y lo correcto o justo. Desde la reflexión de los filósofos griegos, al menos, la ética se ocupa de la forja del carácter. Nacemos con un temperamento e importa, a partir de él, adquirir esas buenas disposiciones a las que llamamos virtudes, que forman un buen carácter. Aranguren, 1994. En la ética griega, con diversos matices, el buen carácter es el de la persona que sabe tomar las decisiones correctas para alcanzar el mayor bien posible para los seres humanos, la felicidad. Los temas centrales de la ética son, pues, la forja del carácter, desde la adquisición de virtudes, y el logro de la felicidad, que es el bien al que todos tienden. Obviamente, en este contexto también es preciso hablar de normas, de esa dimensión del fenómeno moral que es la de la exigencia y la obligación, y encontrar algún criterio para dilucidar cuáles serán correctas. Pero tal criterio viene dado por el bien que se persigue, de suerte que serán correctas las normas que conduzcan al mayor bien posible. Las normas, podríamos decir, están supeditadas al bien, lo exigible, a lo bueno. Sin embargo, en la modernidad las normas empiezan a cobrar autonomía y a ocupar en la ética un puesto central. La pregunta ¿qué normas debemos cumplir para actuar de forma correcta? Es la cuestión clave para un conjunto de teorías éticas muy relevantes. Hasta el punto de que es posible distinguir entre tipos de teorías éticas atendiendo a su peculiar forma de articular lo bueno, gut, y lo correcto o justo, richtig, right. Una distinción que se ha ido concretando en la distinción entre lo bueno y lo justo, porque la expresión lo correcto es fría en castellano y es preciso encontrar un sinónimo más cálido, más cargado de experiencia y sabiduría moral, como es el caso de lo justo. Y porque el sentido para lo correcto se ha ido perfilando como sentido de lo justo. Los dos tipos de teoría ética a que me refiero son las éticas teleológicas, que parten de lo que es bueno para los hombres y entienden que lo correcto es lograr el mayor bien posible, y las éticas deontológicas, que consideran necesario decidir en primer lugar qué normas son justas, de modo que las personas puedan perseguir sus ideales de buena vida dentro del marco de la justicia. Frankena, 1963, Rawls, 1978 y Cortina, 1990. Conviene aclarar, no obstante, que el nombre éticas teleológicas es acertado solo si se entiende que son aquellas a las que les importa descubrir cuál es el telos del ser humano, porque consideran que lo correcto consiste en alcanzarlo. Sin embargo, existe una enorme diferencia en el seno de estas éticas entre las perfeccionistas y el hedonismo. Las perfeccionistas, Aristóteles, Nietzsche, proponen llevar a perfección al ser humano mediante el ejercicio de la cualidad que le es más propia, vida contemplativa, voluntad de poder. Mientras que el hedonismo, y concretamente el utilitarista, entiende que una decisión es correcta cuando produce los mejores resultados posibles. En el caso del perfeccionismo, hablamos de perfeccionar al ser humano. En el del utilitarismo, de maximizar los buenos resultados de las decisiones y obrar por ellos. Por su parte, el rótulo éticas deontológicas procede del vocablo griego deon, deber, y es adecuado solo si con él se entiende que el ámbito de las exigencias morales en sentido amplio, el ámbito de las obligaciones de justicia, exigencias morales, derechos, deberes, tiene una cierta autonomía que trataremos de explicar. Hoy en día no pueden entenderse las denominaciones éticas teleológicas y deontológicas como si las primeras tuvieran en cuenta las consecuencias y las segundas no, error que se comete a menudo. En primer lugar, porque telos significa fin, no consecuencia, y no es lo mismo perseguir una meta que obrar por las consecuencias de una acción. Pero sobre todo, porque solo éticas deontológicas como la de Kant prescinden de las consecuencias de las acciones a la hora de valorarlas moralmente. Las éticas deontológicas actuales, por el contrario, tienen en cuenta las consecuencias de las decisiones al valorarlas moralmente. Lo que diferencia a las teleológicas de las deontológicas es que las primeras toman como prioritario el bien no moral, ontológico, psicológico o social, para construir lo correcto o justo, lo moralmente obligatorio, mientras que las deontológicas parten de lo correcto o justo y entienden que en su marco las gentes pueden vivir con toda legitimidad lo que consideren su bien, siempre que no transgredan el marco de lo justo. Rawls, 1978, Cortina, 1990. En estas cuestiones se concentra de algún modo el gran problema moderno de la relación entre lo bueno y lo correcto o justo, que es el de la obligación moral. Desentrañar las causas que llevaron a distinguir entre lo justo y lo bueno, entre las normas y el bien, no es fácil, pero daremos al menos 3 razones. En primer lugar,
En el mundo moderno se oscurece la idea aristotélica de función y en consecuencia de función más propia del hombre. McIntyre, 1987. En la Ética, Nicómaco había entendido Aristóteles que el telos del ser humano consiste en el ejercicio de la función que le es más propia. De igual modo que la función del citarista es tocar bien la cítara, si hay una función propia del ser humano, el telos, consistirá en ejercerla lo mejor posible. Los juicios morales entonces podrán ser verdaderos o falsos, como pueden serlo las proposiciones teóricas, según estén o no de acuerdo con el ejercicio de esa función. Puesto que el ejercicio de la vida contemplativa es la función más propia, en llevarlo al máximo consistirá el telos. Sin embargo, la modernidad relega la explicación teleológica del cosmos y la sustituye por la mecanicista, abandonando con ello la idea de una función esencial del ser humano, discernible por la razón. Los juicios morales no serán ya verdaderos o falsos según se ajusten al ejercicio de la función, y se abrirá una brecha entre el lenguaje descriptivo, el lenguaje de es, y el lenguaje prescriptivo, el lenguaje de debe. Solo se pueden describir hechos empíricos en proposiciones de las que empíricamente podrá comprobarse si son verdaderas o falsas, pero no esencias metafísicas de las que extraer un telos que se debe alcanzar. De un es empírico no puede extraerse un debe. No puede extraerse obligatoriedad moral, como explicitará más tarde toda prohibición de incurrir en falacia naturalista, mejor llamada falacia lógica. Los juicios morales serán correctos o incorrectos, justos o injustos, pero no verdaderos o falsos. Franquena, 1974, Muguerza, 1977. En segundo lugar, el proceso de secularización priva de fundamentación religiosa a determinados mandatos, habituales en el mundo medieval, cuya fuerza obligatoria procedía de expresar la voluntad de Dios. Aunque Dios quería la felicidad de los hombres y sus mandatos iban encaminados a proporcionársela, de suerte que el funcionamiento de la obligación descansaba en la felicidad, en lo bueno, a menudo los hombres no percibían la conexión entre la obediencia a los mandatos y su felicidad. Era preciso entonces obedecerlos por ser voluntad de Dios, aun sin entender la conexión con la felicidad. El mandato se expresaba en forma categórica, y ante la pregunta ¿por qué debo?, la respuesta era porque Dios lo quiere. Y Dios lo quería universalmente, con fuerza obligatoria para todos los seres humanos. En la modernidad retroceden las imágenes religiosas del mundo como forma de legitimar la obligatoriedad de las normas morales. Sigue habiendo comunidades creyentes y bien abundantes, pero con pluralismo religioso y aumento del agnosticismo y el ateísmo. Sin embargo, tanto en el nivel personal como en el social continúan presentes un conjunto de normas que pretenden obligar universalmente y que precisamente por eso no se confunden con las normas jurídicas, con las religiosas o con las sociales. Las jurídicas solo pueden pretender obligatoriedad para una comunidad política, las religiosas para las comunidades creyentes, las sociales para la sociedad que se acomode a sus usos. Pero hay un tipo de normas que pretenden valer universalmente y es a las que se va reconociendo como morales en este tiempo, de 1630 a 1850, según McIntyre, en el que se va gestando un mundo específicamente moral. Tales normas no pueden calificarse como verdaderas o falsas, pero tampoco pretenden valer solo subjetivamente, sino que pueden ser correctas o incorrectas, justas o injustas, según criterios de objetividad. Una objetividad que puede entenderse en términos institucionistas, utilitaristas, constructivistas o reconstructivistas, como intersubjetividad, y que es, como veremos, clave imprescindible del pluralismo moral. Por último, la modernidad es la era del individuo, hasta el punto de que se entiende que el nacimiento de la comunidad política, del Estado, es el fruto de un contrato entre individuos deseosos de que se respeten sus derechos. Por eso la meta de la política no será la felicidad de los miembros de la comunidad, sino la defensa de sus derechos, que es una exigencia de justicia. Las instituciones son legítimas cuando están al servicio de los derechos, cuando son justas. El individuo y sus derechos constituyen la clave de la vida social. Razones como las aducidas llevan al oscurecimiento de la ética de las virtudes, dirigida a la idea de bien, y al florecimiento de una ética de las normas, preocupada por lo correcto o justo. Este cambio hunde sus raíces en la filosofía práctica de Kant. Por eso nos remitimos a ella y por eso acudiremos a ella en principio. Pero apuntando desde el comienzo que en nuestros días teorías éticas relevantes defienden la primacía de lo justo sobre lo bueno desde dos vertientes distintas. Desde una estrictamente ética, intuicionismo, ética del discurso, y desde la ético-política de los liberalismos que aceptan la distinción entre el hombre y el ciudadano y dejan en manos de las doctrinas comprensivas del bien las concepciones integrales de la vida buena, las opciones de los hombres, pero exigen a los ciudadanos y a las instituciones que actúen con justicia. Parte 2. Lo correcto y lo justo es lo valioso en sí.
Ninguna teoría ética ha expulsado de la moral la idea del bien, sino que las éticas de lo justo han intentado desentrañar en qué consiste lo moralmente obligatorio, a diferencia de lo legalmente obligatorio, o lo que obliga desde una determinada religión. Kant intentará averiguar qué es una persona moralmente buena, pero sobre todo, qué acciones son moralmente obligatorias, incluso qué instituciones lo son, como es el caso del contrato social. A fines del siglo XVIII se hacía necesario dilucidar si hay un ámbito específicamente moral, y la respuesta kantiana, central para entender las diferencias entre las éticas del bien y las de la justicia, es que el bien específicamente moral es lo en sí valioso. Que los seres humanos tienen la capacidad de interesarse no solo por lo que les beneficia, sino también por aquello que es valioso en sí mismo. Justamente el capítulo 1 de la fundamentación de la metafísica de las costumbres empieza preguntándose por lo moralmente bueno, que el lenguaje vulgar atribuye a las personas. No se dice de ellas que son buenas moralmente cuando son agradables, hermosas o eficaces, por muy útiles que puedan resultar estas cualidades para la colectividad. Se dice de ellas que son buenas cuando tienen la buena voluntad de poner cuanto esté en su mano para que el bien acontezca. Esta voluntad no es buena por los resultados, sino buena en sí misma. ¿Qué tipo de acciones quiere esa voluntad? Es el segundo paso. Podemos decir que hay acciones buenas en sí mismas que todo ser humano debería realizar si quiere ser fiel a su humanidad, o la bondad de las acciones está siempre supeditada a los resultados que se sigan de ellas. El punto de partida de la filosofía práctica será la conciencia de los imperativos, y concretamente la distinción entre imperativos hipotéticos y categóricos, estrechamente conectada con la distinción entre lo correcto, lo prácticamente bueno, y lo bueno por otros conceptos. Lo prácticamente bueno es lo que determina la voluntad por causas objetivas, es decir, por fundamentos válidos para todo ser racional como tal, mientras que lo agradable es solo subjetivamente bueno. En el caso de los imperativos hipotéticos, la acción obliga por la bondad de resultado que puede obtenerse con ella. En el caso de los imperativos categóricos, por el contrario, la acción obliga porque se presenta como buena en sí, sea cual fuere el resultado. En el primer caso, las acciones que deben ser hechas justifican su obligatoriedad por la bondad de la meta que persiguen, mientras que en el segundo caso justifican su obligatoriedad por su bien intrínseco. De este modo se abre una perspectiva clave en la filosofía práctica moderna. El obrar humano viene movido por, al menos, dos tipos de interés, ambos indispensables para la vida humana. Por el interés egoísta, que según Hobbes es el único capaz de impulsar leyes morales y legales desde un pacto que las gentes sellan por ese interés, y el interés moral, que Kant saca a la luz. En el caso del interés egoísta, quien actúa obra por interés en el resultado de las acciones. En el caso del interés moral, quien actúa obra tomando interés en aquellas acciones que son internamente buenas. Como el propio Kant afirma, la voluntad humana puede también tomar interés en algo sin por ello obrar por interés. Lo primero significa el interés práctico en la acción. Lo segundo, el interés patológico en el objeto de la acción. En el primer caso, me interesa la acción. En el segundo, el objeto de la acción, en cuanto que me es agradable. Kant. Por eso, los mandatos hipotéticos mandan subjetivamente, teniendo en cuenta las preferencias y los deseos de cada sujeto, mientras que los deberes categóricos mandan sin atender a preferencias y deseos, ordenan a todo ser humano que quiera comportarse como tal, hacer lo que es bueno en sí. Esta es la perspectiva de la objetividad moral. En el nivel personal, afirmar que una acción es valiosa solo si proporciona felicidad o placer es vaciarla de su valor interno. En el nivel político, reconocer que el contrato social es valioso solo por sus benéficos resultados es privar a la idea de contrato de valor moral. Y esto es lo que ha hecho Hobbes. Los demonios inteligentes, guiados por sus intereses egoístas por su interés egoísta más fuerte, conservar la vida y la propiedad, están dispuestos a poner el poder en manos del Leviatán. La razón calculadora es la que presuntamente construye las leyes justas. Hobbes, en el Leviatán. Y sin embargo, no es así. Como reconocerá Rawls, siglos más tarde, refiriéndose a ese heredero de Hobbes, que es Gaudier, el interés egoísta no permite garantizar en una sociedad más que un modus vivendi, fundado en intereses egoístas y resultado de una negociación. El modus vivendi es inestable, depende de la correlación de intereses y es incapaz de expulsar a los polizones de la arena política. Quien entra en un pacto por un interés distinto de su valor mismo, lo viola cuando le interesa y se beneficia de que los demás lo cumplan. Para construir un mundo estable, es preciso contar con otro tipo de interés, el interés moral, que más tarde se caracterizará también como sentido de la justicia.
Por eso intentará Rawls diseñar una concepción moral política de la justicia, capaz de atraer el sentido de la justicia de los distintos grupos sociales, generando una unión social. Rawls, 1996. Regresando a Kant, firmar el contrato social es también una acción internamente buena, como lo es sentar las bases de un orden cosmopolita que garantice una paz perpetua. Kant. Con ello, pisamos el suelo de la objetividad moral, superando el subjetivismo. La peculiaridad de lo correcto es que, al ser objetivamente valioso, pretende obligar universalmente, reclama universalidad y necesidad. Lo correcto es lo que exige universal cumplimiento, mientras que lo bueno solo atrae a quienes lo prefieren, lo desean o están convencidos de que en ello se cifra su felicidad. Parte 3. El ámbito de la exigencia y el del consejo. Lo correcto y lo bueno abren dos ámbitos complementarios en la filosofía moral y política. Los proyectos de vida buena, personales o colectivos, cobran sentido desde lo que cada persona o grupo considera su bien, desde lo que cada uno elige como meta desde sus preferencias, sus deseos, sus convicciones religiosas o ideológicas, sus tradiciones, su historia. No es que sean puramente subjetivos, incomunicables, sino que resultan de opciones personales o grupales que no necesitan justificarse mientras respeten opciones ajenas. Por eso, las normas que aparecen entrelazadas con los proyectos tienen el carácter de consejos, de invitaciones. Obligan a quienes se interesan por esos proyectos y en la medida en que se interesan por ellos. Lo correcto o lo justo, por el contrario, es exigente, porque es moralmente objetivo. No invita ni aconseja seguir un camino si es que se quiere alcanzar una meta. Obliga a actuar en esa dirección, sea cual fuere la meta o el proyecto de vida buena de cada persona o grupo, y por eso necesita justificación. Aclarar cuál es el fundamento de lo moralmente objetivo, de su exigibilidad, y cuáles son los criterios para descubrirlo en las normas concretas, es uno de los grandes problemas que divide las posiciones actuales en filosofía práctica. Por una parte, autores intuicionistas, como Pritchard y Ross, entienden que es la intuición la que nos lleva a descubrir la obligatoriedad de determinados deberes. Deberes de fidelidad, de reparación, de gratitud, de justicia, de perfeccionamiento o de no dañar a otros. Si tenemos conciencia de que obligan, no es porque nos percatemos de que producen el mayor bien, sino por intuición. Se trata de deberes prima facie, que pueden entrar en conflicto en la acción concreta, y entonces es cada sujeto el que tiene que dar prioridad a uno u otro. Ross, 1994. Las críticas al intuicionismo han solido centrarse en su incapacidad para mostrar un criterio racional que permita discernir en los casos concretos cuál es la acción más correcta de forma intersubjetiva. Y aunque el elemento de la intuición permanece presente en distintas teorías éticas, entre las posiciones más preocupadas por descubrir criterios para dilucidar qué es lo moralmente objetivo, podríamos señalar las siguientes. Entre las éticas de lo bueno, la ética de los bienes internos, a las praxis de McIntyre y la de las valoraciones fuertes de Taylor, así como las versiones del utilitarismo que identifican lo correcto con lo socialmente más útil y entienden que la justicia es una rama de la utilidad. Entre las éticas de lo justo, la kantiana y los kantismos, el intuicionismo deontológico de David Ross, la posición de Hare y la escuela de Erlangen, los liberalismos que conceden primacía a lo justo sobre lo bueno, Rawls, Dworkin, Darmore, de alguna manera Sen. La ética del discurso, creada en los años 70 del siglo XX por Appel y Habermas, y la ética cívica transnacional que quisiera proponer al final. Comentaremos brevemente cómo se relacionan lo correcto y lo bueno en algunas de estas posiciones, puesto que es imposible atender a todas ellas. Parte 4. Lo correcto como lo útil, la justicia como rama de la utilidad. Desde Bentham, el utilitarismo se propone evaluar las acciones humanas basándose en sus consecuencias y en la utilidad como criterio para evaluar las consecuencias. Pero como buscar la utilidad individual no es una obligación moral, sino un hecho psicológico, para tomar una coloración moral, el criterio de utilidad se somete al principio utilitarista, según el cual una acción o un curso de acción será moralmente preferible a una acción o a cursos de acción alternativos cuando produzca la mayor utilidad para el mayor número. Lo bueno es lo útil, lo moralmente bueno, lo correcto, es lo más útil para el mayor número. El utilitarismo entiende que su ventaja frente a otras teorías éticas consiste en ofrecer un criterio racional para las elecciones, porque se basa en hechos observables y cuantificables. El hecho psicológico constatable de que el fin último de la vida humana es la felicidad, y el hecho económico de que esa felicidad es cuantificable, porque la satisfacción o la preferencia son susceptibles de medida. La razón moral se convierte ante todo en razón calculadora de la utilidad,
a la preferencia o la preferencia, cuya maximización constituye la obligación moral. Sin duda, existen discrepancias en el seno del utilitarismo y Mill es el principal abogado de las diferencias cualitativas, y no solo cuantitativas, entre los placeres. Mill, 1984. Sin embargo, si el utilitarismo quiere presentar el criterio de utilidad como una ventaja porque permite cuantificar, entonces necesita recurrir al cálculo de las consecuencias de las elecciones para satisfacer deseos y preferencias. Por eso importa utilizar medidas observables que hagan posible realizar un cálculo, primero sobre la base de la utilidad y más tarde de la preferencia. Cortina, 2002. La obligación moral consiste en realizar las acciones que producen el mayor bien para el mayor número, o bien en realizar aquel tipo de acción que se subsume en una regla, siguiendo la cual se obtiene el mayor bien del mayor número. El utilitarismo sería exigente teniendo en cuenta los planes de vida de la mayoría. La justicia es una rama de la utilidad. 1984. Sin embargo, el utilitarismo tiene grandes dificultades a la hora de transitar del bien subjetivo a lo correcto, o la objetividad moral que tiene capacidad de obligar. Ya Rawls intentó mostrar, como hemos comentado, que existe un conjunto de deberes cuya obligatoriedad no se funda en que produzca el mayor bien. Pero las críticas más agudas se presentan en el último tercio del siglo XX, de la mano de autores como Rawls o Sen. Según Rawls, el utilitarismo extiende a la sociedad de forma ilegítima el principio individual de elección, fundado en la prudencia. El utilitarismo cree que, de la misma forma que las personas son prudentes cuando distribuyen sus oportunidades de gratificación y de sufrimiento a lo largo de sus vidas, de modo que resulte para ellas el mayor bien posible, la justicia consiste en aplicar el principio de prudencia racional al bienestar del grupo, distribuyendo las oportunidades de placer y dolor entre sus miembros, de modo que resulte el mayor bien para el mayor número. Sin embargo, esta extrapolación del individuo a la sociedad es inadmisible porque, 1. Es posible legitimar que se recorten las libertades y derechos básicos de algunos miembros si con ello aumenta el bienestar general. Y 2. Cuando un individuo distribuye sus sacrificios y sus gratificaciones en el conjunto de su vida, hace uso legítimo de la prudencia, pero en el caso de la prudencia social, los sacrificios y gratificaciones se distribuyen entre personas distintas y la distribución puede ser desigual, de modo que a unas les corresponden los sacrificios y a otras las ventajas. Sen, por su parte, entiende 1. Que el afán de medir resultados al evaluar sistemas sociales, el afán de medir el cómputo de utilidades, puede llevar a olvidar que hay capacidades valiosas por sí mismas, independientemente de la utilidad que puedan reportar. Que el que pregunta «¿libertad para qué?» es que ha nacido para servir, siguiendo a Tocqueville. 2. Que las personas más marginadas de una sociedad pueden acabar adaptándose a un régimen injusto, pueden autocensurar cualquier protesta, ignorando ya cuáles son sus preferencias, con tal de disfrutar del bienestar posible en vez de aspirar a la libertad deseable. De ahí que precisamente por razones como estas, según estos autores, entre otros, resulta indispensable defender la prioridad de los derechos y las libertades de cada uno de los miembros de la sociedad sobre el bienestar social, de forma que el bienestar de un individuo no pueda anular el derecho de otro. En una sociedad justa, las libertades básicas han de estar garantizadas y los derechos no pueden someterse al cálculo del interés social. Parte 5. El bien de la política. La primacía de lo justo. En efecto, mientras que el utilitarismo entiende que actuar según los principios de justicia y respetar los derechos naturales habitualmente es algo útil para la sociedad, otras corrientes consideran que hay una prioridad de esos principios y del respeto a los derechos, que la obligación de seguir unos y respetar otros no se mide por la utilidad que puedan proporcionar o no. Lo justo tiene prioridad sobre lo bueno. Entre esas corrientes, tal vez la más relevante sea hoy el liberalismo político de George Rawls, que revivirá la tradición contractualista, porque entiende que el contractualismo clásico, basado en la doctrina de los derechos naturales, ha concedido la prioridad debida a los derechos sobre los bienes, a lo justo sobre lo bueno. Como dirá el propio Rawls, en una sociedad justa, las libertades básicas se dan por garantizadas, y los derechos asegurados por la justicia. No están sujetos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales. Rawls, 1978. Aunque lo justo y lo bueno son complementarios, la primacía de lo justo es un elemento esencial. Ahora bien, en el caso de Rawls, esta primacía tiene su origen en la distinción, ya clásica en la filosofía moderna, entre el hombre y el ciudadano. El hombre, la persona en su integridad, tiende a la felicidad y la busca a lo largo de su vida. Pero una de las dimensiones de la persona es su pertenencia a una comunidad política, y en esa dimensión el valor supremo es la justicia. La felicidad, decía P.J. Feuerbach, no es un fin del ciudadano, sino del hombre.
El fin del ciudadano es la justicia. Por eso, no en el mundo ético en general, sino en el ético político, la justicia tiene prioridad sobre el bien. Con todo, importa dilucidar en qué consiste esa primacía cuando hablamos de las diferentes formas de bien cuyo tratamiento tiene pleno sentido en la comunidad política. Rawls, por su parte, entiende que la primacía de lo justo no significa que haya que evitar las ideas del bien. Eso es imposible. Lo que significa es que las ideas del bien usadas han de ser ideas políticas, han de ser perfiladas con vistas a satisfacer las restricciones impuestas a la concepción política de la justicia, encajando en el espacio permitido por esta. En el capítulo 5 de Liberalismo político propone 5 tipos de bien: bondad como racionalidad, bienes primarios, concepciones comprensivas permisibles del bien, virtudes políticas y el bien en una sociedad políticamente bien ordenada. Y vamos a tomar los 3 primeros como hilo conductor para caracterizar la relación de primacía de lo justo sobre lo bueno en distintas teorías actuales que la defienden. Parte 6. Bondad como racionalidad, justicia como razonabilidad. De una persona se dice que obra racionalmente cuando tiene una idea de bien, tiene proyectos vitales y organiza su vida tratando de alcanzarlos. Adoptar los medios más adecuados para acceder a la felicidad tras un proceso de deliberación es una conducta racional. Esta noción de racionalidad, ligada con el bien perseguido, es la que Hobbes destacó como base de Leviatán, y la que Kant recogió en la formulación de los imperativos hipotéticos de la habilidad y de la prudencia. Sin embargo, como ya comentamos, para comprender la conducta de las personas y de los ciudadanos, no basta con suponerles ese uso de la razón. En lo que se refiere a las personas, también en la conciencia personal está presente el imperativo categórico que expresa la autonomía de la persona, su ley universalizable, Kant. En lo que hace a los ciudadanos, también en la conciencia moral política de las sociedades pluralistas, en su cultura moral política, se presupone que los ciudadanos, además de racionales, son razonables. Mientras lo racional tiene su precedente en los imperativos hipotéticos, lo razonable lo tiene en los imperativos categóricos. Rawls, 1996. Si admitimos, como Rawls, que una sociedad es un esquema de cooperación, es razonable el ciudadano que está dispuesto a respetar los términos equitativos de la cooperación, que entiende que los que comparten las cargas han de compartir equitativamente los beneficios, y está dispuesto también a reconocer que puede haber diferencias de juicio entre los ciudadanos, las cargas del juicio. Quien solo fuera racional carecería de la predisposición a la personalidad moral, carecería de la forma de sensibilidad moral que se requiere para ser razonable. Una propuesta moral, la ley moral, no significaría nada para él, porque carecería de sensibilidad moral. Sería, podríamos decir, discapacitada moral. De ahí que no pueda decirse que lo razonable se deriva de lo racional, como han intentado Hobbes y Gautier, sino que es necesario tener un sentido especial de lo razonable, un sentido peculiar de la justicia. Precisamente este sentido de la justicia es el que permite establecer lazos intersubjetivos con los demás ciudadanos que cooperan en la misma sociedad, mientras que perseguir el propio bien es cuestión subjetiva. Lo razonable, la capacidad de intersubjetividad cooperativa, presupone lo racional, pero lo racional está subordinado a lo razonable, lo bueno a lo justo. De aquí resultará que lo justo se alinea con lo valioso en sí, con lo racionalmente exigible o razonable, con el ámbito de las normas cuyo cumplimiento puede exigirse. Lo bueno, por su parte, se alinea con lo valioso para mí o para nosotros, con la invitación, el consejo, la habilidad y la prudencia. Pero todo ello ligado, en el caso de Rawls, no a la persona, Kant, sino al ciudadano. La ética del discurso, por su parte, unirá de nuevo los imperativos hipotéticos y la racionalidad a las decisiones personales, en la noción de autorrealización, y los imperativos categóricos a lo que es moralmente intersubjetivable, a la autonomía que universalizaríamos. Podemos decir que razón empírico-práctica, Kant, autorrealización, ética del discurso, y racionalidad, Rawls, son 3 nombres para designar la dimensión subjetiva de la racionalidad práctica, la racionalidad de lo bueno, mientras que razón moral, Kant, autonomía, ética del discurso, y razonabilidad, Rawls, son 3 nombres para designar la dimensión objetiva de la racionalidad práctica, es decir, la racionalidad de lo justo, que es intersubjetivable. A esta dimensión pertenece la exigencia de igualdad, que es, según Dworkin, la virtud soberana. Parte 7. Virtud soberana, la igualdad.
Una sociedad democrática debe tratar a sus ciudadanos, esto es, exigible en justicia, como iguales. Así lo reconoce Dworkin al intentar diseñar el núcleo constituyente del liberalismo. Dworkin, 1978. Pero, ¿qué quiere decir que el gobierno ha de tratar a los ciudadanos como iguales, o lo que es idéntico, como libres, independientes o con igual dignidad? Dos cuestiones al menos se plantean al hilo de esta pregunta: igualdad de bienes e igualdad en el tratamiento de los proyectos de vida buena. Parte 7.1. ¿Igualdad en qué? Hace algún tiempo, Sen planteó dos preguntas cruciales en relación con la exigencia de igualdad. ¿Igualdad por qué? ¿Igualdad en qué? Sen, 1995. A la primera cabría responder desde teorías éticas. Porque son ciudadanos, liberalismo, o porque, como veremos en la ética del discurso, son interlocutores válidos, cuyos intereses deben ser tenidos dialógicamente en cuenta. En relación con la segunda cuestión, las respuestas más relevantes serían las siguientes. Según Rawls, la igualdad sería de bienes primarios, que son aquellos con los que cualquier persona desearía contar para poder llevar adelante cualquier plan de vida que quisiera proponerse. El criterio es la equidad, lo que decidirían personas libres e iguales ignorando su lotería natural y social. Ciertamente, la enumeración de los fines primarios, derechos y libertades básicos, libertad de movimientos y libre elección del empleo, poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad, ingresos y riqueza, bases sociales de la autoestima, obliga a situar la posición de Rawls en la tradición del mínimo decente o mínimo razonable, en forma aquí de liberalismo social, e incluso, según algunos autores, en forma de socialismo. Martínez, 1999. Una sociedad que se pretenda justa debe pertrechar a sus ciudadanos de ese mínimo razonable, concretado en unos bienes primarios, entre los que no entran solo riquezas, sino también bienes que valen por sí mismos, como son las libertades y las bases sociales de la autoestima. Por su parte, Dworkin atenderá que más vale pertrecharles de una igualdad de recursos que deben gestionar, haciéndose responsables de sus elecciones. Una cosa son las desigualdades injustas surgidas de la lotería natural y social, otras las que un individuo elige, no en una ocasión equivocada, sino con cierta contumacia. Dworkin, 2000. La tradición socialdemócrata, por su parte, tomará como referencia la noción de ciudadanía social, acuñada por Marshall, nuclear para cualquier concepción del Estado social. El Estado social está obligado a considerar a sus ciudadanos como ciudadanos sociales, es decir, a proteger sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Marshall, 1998. En esta línea es en la que entiendo que es preciso configurar un estado de justicia más que un estado de bienestar, y convertir la ciudadanía social en una ciudadanía social cosmopolita, asegurando incluso una igualdad de consumo. Cortina, 1997. En una línea un tanto diferente se encuentra la propuesta de un ingreso básico de ciudadanía, que se expresa a través de distintas variantes, pero que consiste esencialmente en considerar como elemento indispensable de igualación un ingreso básico, que cada ciudadano adulto percibiría anualmente de forma incondicional. No se trata de un salario mínimo por el trabajo realizado, sino de un ingreso incondicional, que permite a los ciudadanos libertad real para organizar sus vidas, dedicándose a los trabajos que realmente desean ejercer. Van Parijs, 1996, Ferri, 1995, Reventós, 1999. En diálogo con las concepciones de justicia a las que importa sobre todo pertrechar a las gentes de medios para paliar las desigualdades, propone Sen su enfoque de las capacidades, que tal fortuna viene haciendo en los medios académicos y en los círculos que se trabajan en la procura del desarrollo y en la erradicación de la pobreza. Sen, 2000, Goulet, 1998, Martínez, 2000. Sen toma como punto de partida dos hechos: la heterogeneidad de los seres humanos y la diversidad de variables por las que es posible juzgar acerca de la desigualdad injusta. Podemos hablar de igualdad en el ingreso, la riqueza, el bienestar, las libertades, las oportunidades, los derechos, la satisfacción de las necesidades o los deseos. Por eso es necesario buscar una variable focal, desde la que establecer las comparaciones. Obviamente, tal variable puede contener una pluralidad interna. Por ejemplo, el ingreso o la felicidad pueden componerse de distintos factores, pero importa elegir el espacio en el que van a establecerse las comparaciones y entender que los restantes factores pertenecerán a la periferia. Realmente, en el momento actual, las disputas giran en torno a cuál sea ese elemento central de la organización social.
Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las personas, entiéndese en que cualquier intento de igualar desde los medios puede resultar injusto con la desigualdad de capacidades de los receptores. Un grupo humano con una mayor cultura puede aprovechar los medios para elegir sus planes de vida mucho mejor que otros con menor cultura. Incluso dos personas que cuentan con los mismos bienes primarios tendrán diferente libertad para perseguir sus planes de vida, porque la cuestión no es solo de medios para la libertad, sino que la libertad es el instrumento para conseguir la libertad. La variable focal será, en este caso, la extensión de la libertad. A estas afirmaciones se añade Sen otra, referida a un retorno expreso a Aristóteles. Nussbaum, 1988, Conil, 2002 y 2004. Como ya señaló Hannah Arendt, a Aristóteles importa la vita activa, las actividades. En ese sentido, se trata de recuperar el primero de las actividades en la vida humana, reconociendo que la capacidad de ejercer determinadas funciones es constitutiva del ser de una persona. Estas funciones pueden ser las de estar bien alimentado, eludir la morbilidad evitable y la muerte prematura, o bien, en otro orden, el autorrespeto o la capacidad de tomar parte en la vida de la comunidad. En cualquier caso, importa recordar frente al utilitarismo que existe una variedad de actividades que valen por sí mismas, no por la utilidad que puedan producir. Evaluar el desarrollo humano tendrá, pues, que ver con evaluar funciones y capacidades. Tendrá que ver con evaluar la capacidad de realizar funciones que fomentan nuestra libertad, de promover objetivos que tenemos razones para valorar. El enfoque de Sen reclama a las sociedades un compromiso en la promoción de la igualdad, de la igual capacidad de los seres humanos para llevar adelante aquellos proyectos que valora. Parte 7.2. Concepciones de vida buena. El hecho del pluralismo. La obligación de tratar a los ciudadanos como iguales enfrenta a las sociedades pluralistas con un segundo problema. Justamente son sociedades pluralistas aquellas en las que conviven personas con distintas concepciones de buena vida. Tratarlas como iguales exige al Estado o bien ser neutral acerca del problema de la vida buena, o bien tener una teoría acerca de lo que deberían ser los seres humanos y tratar a todos los ciudadanos desde esa concepción. La primera teoría supone que las decisiones políticas deben ser independientes de cualquier concepción de vida buena, ya que, en caso contrario, el Estado apoyaría unas concepciones y no otras, tratando a los ciudadanos de forma desigual. La segunda teoría, por su parte, entiende que tratar a una persona como igual significa tratarla como desearía ser tratada una persona buena. El buen gobierno reconoce las vidas buenas y tratar como igual significa tratar a cada persona como si deseara llevar la vida que de hecho es buena. El liberalismo, aunque con distintas variantes, adopta la primera concepción de la igualdad, que exige al gobierno, para ser justo, asumir un principio de neutralidad a las distintas concepciones de vida buena. Dworkin, 1978. En este sentido, Rawls llamará doctrinas comprensivas del bien a las distintas concepciones de vida buena, sean religiosas, filosóficas o morales, y entenderá que tratar como iguales a los ciudadanos exige elaborar una concepción moral política de la justicia que sea como un módulo de las distintas doctrinas, pero pueda afirmarse con independencia de ellas. Una concepción semejante, al tener atractivo moral, podrá atraer a las distintas concepciones a través de un consenso entrecruzado. Tratar a los ciudadanos como iguales exige no apoyar unas doctrinas en detrimento de otras, neutralidad de procedimiento, aunque algunas queden debilitadas como resultado de no apoyarlas expresamente. La primacía de lo justo exige aquí que solo puedan ponerse en práctica las concepciones comprensivas del bien si la adhesión a ellas resulta conforme con la concepción política de la justicia. Por su parte, los comunitaristas, aunque también en versiones diversas, entenderán que una comunidad precisa tener una cierta concepción compartida de vida buena para poder tratar a los ciudadanos como la persona buena desearía ser tratada. Etzioni, 1999. Una forma diferente de entender la distinción entre lo justo y lo bueno será la de la ética discursiva, a la que interesa la distinción no solo en el nivel ético-político, sino en el ético en general. Vamos con la parte 8. Normas justas y proyectos de vida buena. La ética del discurso se presenta como una ética deontológica, y no porque distinga entre la persona y el ciudadano, sino por dos razones. Porque considera que la ética, como filosofía moral, debe ocuparse de reconstruir la dimensión racional, intersubjetivable del fenómeno moral, y esta dimensión es la de las normas, no la de la vida buena, y porque entiende que las opciones por unos bienes u otros son muy personales, se engarzan en proyectos de autorrealización y son muy respetables mientras no traspasen los límites de la justicia. Lo justo es lo universalmente exigible. Lo bueno
queda la opción personal en el marco de lo justo, que viene diseñado por normas. Apple, 1985, Habermas, 2000. En efecto, la estructura básica de cualquier sociedad está configurada por normas, que no son sino expectativas de comportamiento generalizadas, regularidades de comportamiento que permiten a las gentes organizar su vida presumiendo cómo van a actuar los demás. Si estas normas son injustas, entonces las relaciones entre las personas están viciadas y no se trata a cada uno como le corresponde. La pregunta fundamental es entonces, ¿existen procedimientos y criterios racionales para discernir si una norma es justa? Para distinguir entre las normas vigentes y las racionalmente válidas o justas? La huella de Kant es innegable. No se trata de hablar de bienes, como hacen las éticas materiales y las sustancialistas, sino de encontrar un procedimiento para dilucidar qué es lo moralmente objetivo, lo moralmente obligatorio, lo intersubjetivo o justo. Solo que el procedimiento ya no será el test del imperativo categórico, sino el test del discurso práctico. El punto de partida para reconstruir la racionalidad de lo práctico no será un hecho de conciencia, la conciencia del imperativo categórico, sino un hecho del lenguaje universal, la existencia en todas las culturas de acciones comunicativas. A diferencia de las acciones estratégicas, en que los hablantes se instrumentalizan recíprocamente, en la acción comunicativa, hablante y oyente organizan sus planes de vida a través del entendimiento mutuo. El hablante eleva implícitamente 4 pretensiones de validez: inteligibilidad, verdad, veracidad y corrección normativa, que el oyente acepta también implícitamente si el acto de habla tiene éxito. Y el hablante acepta también que el oyente está legitimado para poner en cuestión cualquiera de ellas. Con lo cual, hablante y oyente se reconocen recíprocamente como interlocutores válidos, con autonomía suficiente como para elevar y poner en cuestión pretensiones de validez. Pero también como miembros de una comunidad de personas dotadas de competencia comunicativa, sin cuyo concurso les será imposible dilucidar qué es lo justo. La metáfora del contrato social de los demonios racionales de Hobbes queda corta, pero también el contrato de los ciudadanos racionales y razonables de Rawls. Ahora, el núcleo de la vida social no lo constituyen el individuo y sus derechos, sino que lo configura el reconocimiento recíproco de sujetos que no podrán averiguar qué es lo justo, sino a través de la participación cooperativa en un diálogo racional. Transitamos, pues, del individuo liberal, que no permite que sus derechos sean violados por cualquier idea de lo bueno y firma para ello un contrato, a la persona social, que se constituye como tal a través del reconocimiento recíproco de las obligaciones mutuas y sabe que es en diálogo con los demás interlocutores virtuales. La parábola del contrato no tiene sentido ético si no es descubriendo sus raíces en la de la alianza, en la del reconocimiento recíproco personal. Cortina, 2001 y 2007. La expresión racionalidad significa aquí argumentabilidad. Siguiendo a Peirce, verdad significa aceptabilidad racional, y tal significado será extensible a lo correcto, que es determinable por un procedimiento análogo al que seguimos para dilucidar la verdad. Teniendo en cuenta esta analogía, la ética del discurso se presenta como cognitivista, porque cree posible el alcanzar un consenso racional acerca de lo correcto y lo justo, de forma que las cuestiones morales no son irracionales, subjetivas, como afirma un cientifismo trasnochado, sino racionales e intersubjetivables. A través de un proceso de argumentación, sujeto a reglas precisas, en el que participan los afectados por una norma, es posible comprobar si la voluntad individual está unida a la universal, si la norma logra el asentimiento racional de los interesados. Muguerza, 1990, García-Marzá, 1992. En efecto, para dilucidar qué es lo justo, los interlocutores tienen que estar dispuestos a entrar en serio en un diálogo, gobernado por unas reglas formales que reciben el nombre de discurso práctico. Quien quiera dialogar en serio debe considerar la argumentación como una búsqueda cooperativa de lo justo y como un proceso de comunicación en el que no se debe atender sino a la fuerza del mejor argumento, que será no el que satisfaga intereses individuales ni tampoco grupales, sino los de todos los afectados por la norma, los universalizables. De donde se sigue que 2 principios orientan el diálogo: el de universalización, según el cual una norma será válida cuando todos los afectados por ella puedan aceptar libremente las consecuencias y efectos secundarios que se seguirían previsiblemente de su cumplimiento general para la satisfacción de los intereses de cada uno, y el de la ética del discurso, según el cual sólo pueden pretender validez las normas que encuentran, o podrían encontrar, aceptación por parte de todos los afectados, como participantes en un discurso práctico. Habermas, 1985.
En definitiva, cuando decimos de una norma que es justa, queremos decir que no conviene a un grupo, ni tampoco que beneficie a la mayoría, sino que los afectados por ella la aceptarían en una situación ideal de habla, en la que pudieran participar libremente, porque satisface intereses universalizables. La situación ideal de habla es un presupuesto contrafáctico, pragmático del habla, un presupuesto ineludible del lenguaje para que tenga sentido la expresión «esta norma es justa». Funciona como una idea regulativa, como orientación para la acción y como canon para la crítica. No es una utopía, pero fuerza a actuar con intención utópica. Apple, 1992, Gómez, 2002. Vamos con el punto 9. Autonomía y autorrealización, lo justo y lo bueno. En la ética del discurso preocupa la validez de las normas, para lo cual es preciso reconstruir los presupuestos pragmáticos contrafácticos del habla. Y al hacerlo, se muestra una doble estructura del sujeto, que podemos caracterizar con las expresiones autorrealización y autonomía. En efecto, al decir yo quiero manifestar que para mí existen un mundo subjetivo, al que tengo un acceso privilegiado, y un mundo social, al que pertenezco, lo cual me abre a la vez una intransferible dimensión individual y una dimensión personal común a cualquier interlocutor virtual. Quien dice yo puede ser caracterizado como individuo, que se realiza a través de una biografía única y genéricamente como una persona capaz de actuar autónomamente. Las dos dimensiones que constituyen el sujeto son la autorrealización individual y la autonomía personal. Habermas, 1987. La autonomía es la dimensión moral universalizable, argumentativamente decidible, que atiende a intereses defendibles con argumentos y aceptables por los demás interlocutores. El ámbito de la autorrealización es el de intereses que, por pertenecer a la propia idiosincrasia, no tienen por qué defenderse con el tipo de argumentos que busca un consenso racional y, por tanto, no tienen por qué someterse a la prueba del consenso. Las decisiones biográficas necesitan sentido, no argumentabilidad intersubjetivable, porque el acceso privilegiado del sujeto a su mundo personal excluye la posibilidad de que las elecciones biográficas tengan que sustentarse en mejores razones, en el sentido de universalizables. Cortina, 1993. A mi juicio, la articulación entre autonomía y autorrealización da a luz la conexión entre lo que he denominado ética mínima y éticas de máximos. Parte 10. Justicia creadora. Ética cívica transnacional. En efecto, en las sociedades pluralistas, las personas y los grupos sociales diseñan proyectos de felicidad, ideales de vida plena, lo que yo llamaría éticas de máximos, que pueden ser religiosas o no serlo. Pero si quieren proceder adecuadamente con esos ideales, no pueden imponerlos, sino solo ofrecerlos, invitar a ellos, porque la felicidad no se impone, no se exige ni se prescribe. La felicidad se invita, y es cada persona la que ha de decidir libremente si quiere aceptar la invitación. Sin embargo, las personas formulan también exigencias de justicia, enraizadas en sus éticas de máximos, exigencias que componen unos mínimos éticos de justicia, por debajo de los cuales no se puede descender sin caer en la inhumanidad. Esos mínimos configuran el trasfondo de la cultura cívica de su comunidad, su ética cívica, la que les permite abordar juntos los problemas que afectan a todos. De ahí que, a mi juicio, la fórmula mágica del pluralismo moral consista en compartir y fomentar unos mínimos de justicia progresivamente ampliables, la ética cívica mínima, y en respetar activamente unos máximos de felicidad y de sentido de la vida, las éticas de máximos. La ética mínima expresa la autonomía, es decir, la dimensión universalizable y exigible del fenómeno moral, mientras que las éticas de máximos invitan a los sujetos a emprender determinados caminos de autorrealización. A mi juicio, el par universalmente exigible, personalmente invitable, se corresponde con la distinción entre lo justo y lo bueno, con la distinción entre ética de mínimos de justicia normativos universalizables, que pueden ser defendidos con argumentos alcanzando intersubjetividad, y éticas conciliatorias de máximos, que han de ser respetadas mientras no violen los mínimos universalizables. Cortina, 1986, 1998, 2001, 2007. Los rasgos de la ética cívica son, en principio, los siguientes. Es una realidad social, no un constructo filosófico. Forma parte de la vida cotidiana de una sociedad pluralista. Vincula a las personas en tanto que ciudadanas
y por eso únicamente puede tener implantación en países cuyos miembros son ciudadanos, y no súbditos ni vasallos. Es dinámica, es la cristalización de los valores compartidos por distintas éticas de máximos. Su ámbito es el de la justicia, que es un ámbito de exigencia, no solo de invitación, éticas de máximos, pero tampoco de imposición o coacción externa, derecho. Es una ética de los ciudadanos, propia de la sociedad civil, no estatal. A diferencia de la concepción moral de la justicia rawlsiana, brota de la cultura cívico-social, no política, y no tiene por modelo de racionalidad el del Tribunal Supremo de Justicia. Cortina, 1986, 1993, 1998. Esta ética cívica mínima es, a mi juicio, no solo un elemento clave del pluralismo moral, sino también el germen de una ética global, que os exige desde distintas instancias y que ya se está configurando. En efecto, desde finales del siglo XX, voces diversas reclaman una ética global, capaz de orientar éticamente el proceso de globalización económico y financiero. Apple 2003, Cortina 2001. Distintos modelos filosóficos se ofrecen, Rawls, Balzer, Apple, pero a mi juicio, el que está funcionando de hecho es la conformación de una ética cívica transnacional, que va descubriendo las exigencias de justicia comunes a las sociedades con democracia liberal, profundizando en ellas y extendiéndolas. En la elaboración de esa ética cívica transnacional está siendo decisivo el papel representado por las éticas aplicadas. Ciertamente, en el último tercio del siglo XX se produce la revolución de las éticas aplicadas, y con ello va cambiando paulatinamente la fisionomía de las sociedades y de la reflexión ética. El desarrollo tecnológico exige respuestas morales que no pueden venir solo de los políticos, los empresarios o los científicos, ni siquiera solamente de los ciudadanos, sino que precisan el concurso de todos ellos, amén de comisiones y comités éticos locales, nacionales y transnacionales. Justamente en descubrir esos valores compartidos y en aventurar desde ellos respuestas responsables se comprometen las comisiones y asociaciones nacionales e internacionales de bioética, los comités de ética de las instituciones públicas, los comités de empresas, a menudo transculturales, los acuerdos de profesionales de la comunicación o de otras profesiones. Un mínimo de acuerdos morales traspasa las fronteras y va forjando una ética cívica transnacional. Cortina, 1993. De hecho, cualquier comisión nacional que trate de reflexionar sobre problemas éticos tendrá en cuenta los documentos elaborados por comisiones de otros países. Ciertamente, tales convenios respetan explícitamente las legislaciones nacionales, en razón del respeto a la soberanía de los Estados. Pero conviene recordar que el hecho del pluralismo no se da entre los Estados, sino en cada uno de ellos, porque las distintas éticas de máximos están presentes en todos ellos, son transversales, y la ética mínima va siendo cada vez más compartida por todos. De ahí que las comisiones de ética vayan constituyendo cada vez más una fenomenización de esa moral cívica, y no estatal, que une a los ciudadanos. Descubrir esos mínimos les exige poner en escena el uso público de la razón a través de un proceso deliberativo que debe aprender de los diálogos que se llevan a cabo en el seno de las comisiones. Ese proceso deliberativo está llevando a descubrir los contenidos de una ética cívica transnacional propia de sociedades con democracia liberal. En este sentido, se va labrando una ética cívica transnacional, encargada de responder a las grandes cuestiones desde unos valores y principios compartidos por los distintos grupos, por las distintas éticas de máximos de las sociedades pluralistas. Es la tarea de una ética pública global o universal, la tarea de una ética de los ciudadanos del mundo.